grabación de la semana pasada ya está montada en Blackboard, tal cual, pero no veo si el nuevo compañero que nos había solicitado el ingreso está, que no. Bueno, entonces comenzamos como siempre con nuestros anuncios administrativos. Tal como estábamos mencionando, ya otro compañero se nos agrega. Tal como estábamos mencionando, bienvenidos a los compañeros que están entrando. En este momento, básicamente tenemos 5 sesiones por delante que nos hace falta completar. Tenemos la de hoy del jueves 5, tenemos la del 12, la del 19 y la del 26. Eh, Obviamente la del 3 de julio, el 10 de julio sería el cierre de la materia porque la semana de exámenes está programada para el 14 al 19. Me están escuchando correctamente, ¿cierto? Sí, profe. Sí, perfecto, gracias. Entonces, Perfecto. solamente para que ustedes tengan presente, la tercera evaluación está programada para ser realizada del sábado 21 hasta el sábado 28, ¿correcto? Con eso ya daríamos cierre a la materia. Y las personas que pues no alcancen el umbral tendrían esa semana del 14 al 19. De la segunda evaluación, que era la caricatura, recibimos 9 propuestas o 9 actividades. La de Ana Pacarati, Belén Romero, Claudia Hernández, Cristian Gutiérrez, a David Adasme, Jonathan Valenzuela, Mariana Negredo, Pablo Herrera y Tomás Villegas. No recibimos más envíos. Entonces eso significaría que, pues obviamente, las personas que no enviaron quizás pues van a tener el problema que tal vez no les alcance la nota suficiente pues para no tener que presentar la evaluación, no tal como estamos hablando con Ana María. Pero, pues bueno, eso lo hablaremos yo creo que en la siguiente sesión, donde ya les haya enviado a todos ustedes los resultados de las caricaturas, son unos excelentes trabajos, hay que mencionar, pero pues ya tendríamos que ver si alguna de las personas que no presentó la segunda evaluación tampoco ha presentado la primera, porque en ese caso sí muy seguramente tendrá que sí o sí presentar el examen final. Pero bueno, eso ya es algo que, como les digo, les traeré el resumen para la siguiente sesión. La sesión del día de hoy, la sesión 9, es una sesión también, como siempre, bien interesante, donde lo que planteamos es más que comenzar, seguir discutiendo acerca pues, de todos estos temas que nos han llamado tanto la atención, ¿no? En este curso de ideología y política, ¿no? Porque realmente estamos construyendo las bases de su futuro profesional y pues este tema es crucial para entender la sociedad contemporánea. Hoy la idea de esta sesión es guiarnos como amigos, como compañeros de estudios a través del pensamiento del sociólogo, un sociólogo bastante importante francés, Alain Touraine, y su concepto de la sociedad postindustrial, que es lo que ustedes están viendo en la presentación, ¿no? Entonces analizaremos en la presente sesión cómo sus ideas, que son surgidas en un contexto de profundos cambios sociales, fue muy influyente en este tema del mayo del 68 en París, que quizás fue el inicio del entendimiento de cómo los ciudadanos podemos enfrentarnos a unas organizaciones tan poderosas como es el Estado, como son los estados, y propender por un cambio, ¿no? A través de no la violencia, sino a través de una oposición tranquila y democrática a través de las ideas. Y entonces precisamente en la presentación del día de hoy vamos a hablar es cómo las ideas de este sociólogo francés que se surgen en ese contexto de cambios fundamentales y profundos que marcaron hacia el futuro, la forma como se enfrentaba, como les decía, los ciudadanos a los estados, pues nos ofrecen herramientas para interpretar el mundo en el que vivimos. Es así como tenemos para el día de hoy unos resultados de aprendizaje, 2, tal cual como
ustedes ven. Mm, porque es importante que antes de que nos sumerjamos en ese tema específico, pues recordemos o analicemos esos resultados de aprendizaje que pues, se nos proponen por parte de la universidad. Entonces, primero que todo, se espera que todos podamos demostrar un conocimiento profundo acerca de ese devenir histórico, de las ideas que han configurado, podríamos decir, a las personas, al hombre y a la cultura desde hace más de 2000 años, 2500 años, dice como tal la presentación, ¿no? Porque el pensamiento de este Twain, lo voy a decir el apellido en español, ¿no? No soy muy versado en francés, o sea que disculparán ustedes. El pensamiento de Twain se inscribe en esa larga trayectoria de ideas, ofreciendo una perspectiva moderna y quizás fresca sobre la evolución social y cultural que tal y como hemos visto han tenido diversos pensadores, ¿no? Diversos específicamente clásicos. Un segundo resultado de aprendizaje es buscar que se logren identificar esas causas, esas principales cuestiones filosóficas que se discuten frente al hombre, la ética, la religión, la política y la cultura, porque definitivamente la obra de nuestro autor invitado en el presente día, pues aborda directamente muchas de esas cuestiones, específicamente lo que es relacionado con la política y la cultura y las nuevas formas de conflicto social, ¿no? En las sociedades tecnológicamente avanzadas. Y específicamente la sesión de hoy, al explorar esa transición de la sociedad industrial a la sociedad postindustrial, pues busca también cubrir esos cambios en las estructuras de poder, en esos conflictos que definitivamente nos ayudan a afianzar los resultados de aprendizaje. Bien, entonces ya para entrar en materia, ven ustedes la portada del libro quizás más insigne de nuestro querido pensador, sociólogo francés del día de hoy, eh, y que nos sirve para dar un comienzo a ese concepto central de hoy, ¿no? Que es la sociedad postindustrial. Porque tal cual como la concibe Turing en su libro, eh, fue escrito en un periodo de gran efervescencia, de gran conflictividad social y política, poco después de los eventos de mayo del 68. Y este contexto, naturalmente, donde se presenta la obra, como ustedes sabrán, las obras hay que analizarlas no solamente de dónde emergen, sino en el momento que son leídas, cómo se pueden entender. Y ese contexto específicamente de este libro es fundamental, ya que influye profundamente en el análisis sobre la emergencia de un nuevo tipo de sociedad, ¿no? Porque Turain no solamente se refiere a, llegó otro compañero, efectivamente ya le dimos ingreso. Entonces, Turing no solamente se refiere a una sociedad que viene después de la industrial, sino que él denomina a una sociedad programada. Pero ¿y qué significa eso? ¿Qué significa una sociedad programada? Pues para él básicamente es una sociedad donde los cambios sociales, económicos, ya no son meramente el resultado de unas fuerzas espontáneas del mercado o esa lucha de clases tradicionales que habíamos mencionado dentro de nuestra pasada sesión, cuando hablamos con largo aliento acerca de Marx, sino que son cada vez más dirigidos, son planificados, son gestionados, si se puede decir, generalmente desde estructuras de poder como el Estado o grandes aparatos que son tecnoburocráticos, que tienen una capacidad de acceso a la información por encima de las demás personas y sobre todo tienen una capacidad de toma de decisiones. Entonces, en ese momento es importante mencionar que se entiende o se escribe desde una realidad, aunque Turing pues escribe o genera sus ideas dentro de una realidad europea, muchos de esos fenómenos que se están presentando, que se están describiendo, pueden considerarse que están ligados a una propia realidad contemporánea, ¿no? Por ejemplo, como en Chile, como en otras partes del mundo. Y un punto de partida crucial para Turing es una afirmación que él hace acerca de que el análisis de Marx y de Weber han pasado de moda. Entonces es un golpe real a esa tradición
quizás, si me permiten la expresión romántica, de la Francia de ese momento donde se busca principalmente emancipar los derechos de los trabajadores, de los ciudadanos. Entonces, él, obviamente, al decir esto, menciona algo que podría considerarse de cierta manera incómodo. Y es incómodo porque le presenta una forma diferente a las personas y a los ciudadanos de interpretar sus realidades, es decir, de saber en qué parte están establecidos. Esto no significa, obviamente, que Marx y Weber hayan perdido su importancia, sino que quizás las categorías y los conceptos, los preceptos o la forma como estudiaron los diferentes fenómenos en la sociedad, ¿sí? Pero sobre todo en la sociedad industrial capitalista de ese siglo XIX y principios del XX, a ojos de Touraine ya no son suficientes para explicar las nuevas dinámicas que se estaban presentando en la sociedad. Hemos visto a lo largo de todas estas sesiones que la sociedad y en las personas, el ser humano, es una constante construcción de ideas y entendimientos con base en sus propias experiencias, ¿no? Es por eso tan difícil categorizar a los seres humanos. Y entonces, pues en la evolución de ese ser humano, que ya no es el mismo en el momento que Marx y Weber establecieron sus postulados, sino ya era una forma diferente, un ser humano diferente, una dinámica social completamente diferente, una sociedad completamente diferente, naturalmente. Entonces, Touraine argumenta que ya no es posible, por ejemplo, seguir sosteniendo el concepto de clase social con el contenido que se tenía en esa sociedad capitalista de industrialización en el momento que se establecieron esos postulados, ¿no? Entonces, si bien las clases sociales no han desaparecido, pero su naturaleza, sus conflictos, su conciencia, sus necesidades se han transformado y como tal, pues tenemos que comprender que las relaciones que se tienen entre ellos mismos, entre los ciudadanos, entre las personas, y sobre todo las motivaciones que los llevan a luchar y a buscar una mejoría en su día a día son completamente diferentes, completamente diferentes. Entonces, al igual que podríamos decirlo que hoy en día son diferentes. Esa es la labor precisamente de las personas, de su raciocinio, de entender que quizás muchos autores nos dan las posibilidades de entender qué es, cuál es el lente con el cual ellos están entendiendo un contexto específico, pero que con el correr de los años, que con el correr de los tiempos, las personas pueden ser unos sujetos muchísimo más activos quizás en la toma de decisiones, como es por ejemplo hoy en día, y que ya no tienen una, podríamos decir, una ceguera en el momento de la participación en la toma de decisiones en las sociedades. Un ejemplo clarísimo es cómo hoy en día las redes sociales y la utilización del Internet fue tan importante para establecer que los seres humanos se hubieran terminado, se hayan considerado más bien o establecido como un actor fundamental en el sistema internacional. Hace 20, 30 años, eh, las únicas personas, los únicos actores que se consideraban que eran importantes para la toma de decisiones a nivel nacional y sobre todo a nivel internacional, a nivel de política exterior, eran los estados. Poco a poco se empezó a entender que quizás la industria, las organizaciones no gubernamentales, tenían también algún peso, pero los individuos siempre eran relegados a lo último, a la última parte, a la última silla, porque pues se decía, pues una persona no tiene ninguna capacidad de influenciar, de influir. Pues bueno, con este tema de la primavera árabe y con las redes sociales, que era lo que les estaba mencionando, nos dimos cuenta que efectivamente a través de la manifestación de las inconformidades de las personas, se logran realizar cambios sociales supremamente grandes. En Chile también sucedió durante este tema, pero hasta en este momento de esos movimientos sociales, discúlpenme si no utilizo la palabra exacta, esas revueltas, esas inconformidades sociales que ustedes vivieron, quizás Chile como uno de los primeros países en Latinoamérica que empezaron a manifestar o a generar este tipo de posibilidades y que después se terminó difuminando, extendiendo por el resto de Latinoamérica. ¿Lograron ustedes como chilenos hacerle ver al gobierno en ese momento que no estaban de acuerdo con ciertas
decisiones y que haría una necesidad de darle unas mayores libertades o unas mayores preventas o posibilidades para que los ciudadanos se pudieran inmiscuir o intervenir en la forma como el Estado estaba siendo liderado. Que se haya utilizado violencia o no violencia, eso es algo que quizás no viene el tema, porque lastimosamente una visión negativa, hay que mencionar, de las manifestaciones sociales o de la presencia de los ciudadanos en las calles es que están cundidas de violencia. Lastimosamente, como lo hemos mencionado en el pasado, las masas no tienen una forma de raciocinio lógico. Las masas generalmente recurren a los instintos más básicos y más primitivos del ser humano, principalmente la violencia, la exaltación de las diferencias, pero mal que bien, como les digo, no estamos en este momento criticando ni mucho menos, no es no es nuestro papel, mal que bien, eh, pudieron generar ustedes algún tipo de cambio o algún tipo de inconformismo y de incomodidad para que estas grandes estructuras tradicionales los entendieran a ustedes como ciudadanos, como chilenos, como un actor fundamental y les regresaran la relevancia que tradicionalmente han tenido las personas. Los gobiernos se generan de las personas, los estados están fundamentados a las personas. Es así como los gobiernos deben responder a los ciudadanos, no los ciudadanos a los gobiernos. Entonces, con este tipo de manifestaciones y el reconocimiento, como lo estábamos hablando de Turing, donde después de la Segunda Guerra Mundial se comprende que esa forma lógica de las clases sociales ha cambiado, ya las personas, las sociedades no son las mismas, pues a ver, ¿cómo lo puedo decir? Se fecunda o se da la posibilidad, se nutre, se posibilita más bien, podríamos decir, esa gran capacidad de los ciudadanos de participar en las sociedades y que se comprendan que esos conceptos de Weber, de Marx, que anteriormente quizás fueron tan importantes, quizás eran ya añejos, ya caducos, porque pues obviamente el escenario en el cual se estaban desarrollando las diversas revueltas y más bien las diversas necesidades era completamente diferente. Y es así como esa ampliación, como les decía, reconfigura el panorama social, ¿no? Entonces Turing coloca el foco, pone el foco en el acrecentamiento de los procesos de creación y la acumulación de conocimiento y el poder que tienen los aparatos de producción de información y distribución. Entonces, podemos decir que el conocimiento y la información se convierten en recursos centrales y quienes los controlan y los gestionan adquieren un nuevo tipo de poder, un nuevo tipo de relevancia. Obviamente, con estas palabras, lo que nos da es la apertura para poder entender por qué Turing sintió la necesidad de proponer un nuevo paradigma, una nueva forma de entender las cosas tal cual como estamos haciendo. Así como en esta nueva presentación, en esta nueva diapositiva, el sentido tradicional de las clases está titulado. Entonces, tenemos que empezar diciendo que para comprender la transformación que plantea Turing, Jonathan llegó, ya le damos el ingreso. Primero debemos examinar ese sentido tradicional de las clases sociales y quizás explorar cuáles eran los componentes, los elementos que tradicionalmente dieron forma a esta imagen, a este concepto de clase social. Entonces, el primer componente, al lado izquierdo, fundamental es la existencia de ambientes sociales distintos y lejanos de otros, tanto en lo cultural como en lo social, ¿no? Entonces, pensemos en la sociedad industrial clásica, en esa burguesía y ese proletariado, ese permanente intercambio de necesidades y de acusaciones entre la burguesía y el proletariado, que no solo tenían diversos niveles de riqueza, sino que vivían en mundos culturales distintos, con costumbres, con valores, con historias, con creencias, con formas de vida que los separaban marcadamente. Son esas identidades que hacen que las personas se entiendan como propias cuando nos encontramos con alguien que comparta nuestros postulados de vida o como diferentes, diversos, o el otro, el llamado otro, cuando
se aleja por completo de lo que nosotros entendemos y queremos para nuestras vidas, ¿no? Entonces esa distancia crea identidades colectivas fuertes y delimitadas. Cuando se unen varias personas que tienen unas mismas necesidades, que ven la vida de una forma similar, pues se crea una identidad no solamente individual, sino de grupo. La identidad individual naturalmente se acrecenta, se fortalece, porque ya entendemos nosotros que no solamente somos solos en la vida, que quizás somos un experimento único, sino que también hay otras personas que comparten nuestras creencias, nuestra visión hacia dónde debemos caminar. Y la unión de estas personas, pues obviamente crea unos colectivos. Y ligado a esto, se viene un segundo componente que está en la presentación, donde se habla acerca de ese ethos cultural propio, ¿no? Y es un componente fundamental porque, si lo podemos poner en estas formas, es una definición de una clase social en cualquier conceptualización, ¿no? Entonces, cada clase poseía un conjunto de creencias, de valores, ¿qué podemos decir?, de prácticas compartidas, un ethos, que reforzaba una cohesión interna y que también generaba una diferenciación externa, una cohesión entre todos los que somos iguales y que al mismo tiempo que nos genera como una especie de pegamento, de una telaraña que nos une a todos en nuestras diferencias, pero que tenemos un entendimiento de la vida similar. También se genera una diferenciación con todos aquellos, como les decía, que piensan de una forma diferente, ¿no? Entonces, cada clase poseía ese conjunto de creencias y valores, ¿no? Y esa conciencia de clase, que habíamos hablado en la sesión pasada acerca de Marx, en su conciencia de clase, en este sentido no era solamente económica, sino profundamente cultural. O sea, la cultura ya se le empieza a dar un valor completamente fundamental y relevante para entendernos como propios o como ajenos, como cercanos a lo que queremos o como completamente alejados de hacia dónde vamos. Y un tercer componente que veremos en la siguiente diapositiva, que está, se relaciona con esas tensiones y con esos conflictos inherentes a este modelo. Pero pues antes de pasar a ello, es importante entender la profundidad de esas divisiones culturales y sociales. Entonces, Turing nos dice que la existencia de tensiones sociales en el proceso de acumulación de grandes capitales privados, leyendo, generó conflictos agudos en Europa. Y es que estas tensiones afectan principalmente a aquellos sectores que resultan desplazados o desarraigados por la naciente industrialización, por esa creciente evolución de la industria, de la empresa privada, particularmente los artesanos. Estos grupos, al perder su lugar tradicional en la sociedad, pues experimentan una profunda y natural crisis que alimenta la formación de nuevas identidades de clase y con ello nuevas formas de conflicto. Eso nos lleva a decir o a entender que al continuar con esos componentes que dan origen a una imagen histórica de las clases sociales, tenemos que llegar a un tercer elemento, ¿no? A un elemento mm, crucial, histórico de esas clases sociales, donde decimos que esa existencia de diversos proyectos de futuro que en verdad constituyen modelos sociales de desarrollo, entra en conflicto, ¿no? Entra en competencia. Entonces, las clases sociales no solamente existen como categorías descriptivas, sino como categorías portadoras o elementos portadores de visiones que podrían ser antagónicas sobre cómo debe organizarse y hacia dónde debe dirigirse la sociedad, ¿no? Entonces, como les mencionaba, tras la Revolución Francesa y el auge del liberalismo, pues obviamente se desarrollan dos grandes proyectos sociales que terminan entrando en conflicto, como son los obreros y los patrones, ¿no? Nuevamente la lógica de la burguesía y el proletariado. Y estos no eran meramente disputas económicas, como ya lo hemos mencionado, sino luchas por imponer un modelo de sociedad, un modelo de pensamiento, un modelo de cultura, un modelo de entendimiento de qué es realmente lo bueno para todos, ¿no? De ese bien común. Entonces, dentro de esos grandes proyectos, Touraine
realiza distinciones importantes. Por un lado, distingue esa conciencia proletaria que no solamente se incorpora al proyecto industrial y que asume una actitud de rechazo a ese modelo, sino que es una conciencia mucho más radical, ¿no? Que ve al sistema industrial como un opresor inherente, como permanente, que existe aún a pesar de que tratemos de alejarnos de él, y busca, pues obviamente, la superación, ¿no? Por otro lado, pues identifica esa conciencia obrera que si se integra al modelo, a pesar de criticarlo, pues lleva a un alcance de unos postulados o unas intenciones que no se preveían con anterioridad, ¿no? Esta conciencia busca mejorar esas condiciones dentro del sistema existente, negociar y obtener derechos, claro, naturalmente, y una mayor participación en todos esos frutos, en todos esos resultados de ese desarrollo industrial, como lo habíamos hablado anteriormente. No solamente es el reconocimiento de que el obrero a través de su trabajo se considera o se establece como una parte fundamental de ese desarrollo, de esa generación de riqueza, sino que también es necesario darle algún tipo de participación mayor. En la sesión pasada habíamos mencionado que hay muchas formas eh, a favor y en contra de este entendimiento del valor del obrero, si realmente la mano de obra es tan importante por el hecho que genera el producto final o el servicio que se va a terminar vendiendo, o si por el contrario lo más importante es quizás los dueños de los medios de producción, los dueños del capital, que fueron los que en principio dan las posibilidades para que el obrero trabaje y que se termina arriesgando en el momento de generar unas estructuras de negocio que puede ser que en algunas ocasiones sean victoriosas o en otras ocasiones terminen volviéndose un fracaso por completo, ¿no? Entonces, pero pues eso es una discusión que creo que no viene al tema. Entonces, de manera similar, regresando a lo que veníamos hablando, en el lado empresarial, Touraine distingue esa conciencia de clase del empresario liberal que aspira a desarrollar una industria en la mejor forma posible, obviamente para que genere ganancia y genere un beneficio, no tanto para él, obviamente, en primer lugar, pero también para todos aquellos que trabajan. Porque pues mal que bien el obrero, el trabajador, de cierta manera, si sea a través de un salario humilde o mínimo, termina beneficiándose a través de este desarrollo industrial, ¿no? Eh, También quizás con una visión de progreso compartido, naturalmente, y esa conciencia de ese patronato especulador y explotador enfocado únicamente en la maximización de ese beneficio sin consideraciones sociales, pues también Turing lo pone de manifiesto. Entonces, como vemos, se trata de dos formas de asumir la sociedad en una forma completamente diferente, ¿no? Incluso entre los mismos grandes bloques. Esta complejidad, este proceso tan rico y tan lleno de elementos es importante para entender por qué Touraine considera que estos modelos tradicionales de clase ya no capturan esa realidad postindustrial. Obviamente ya ha cambiado todo, ¿no? Entonces, frente a esa visión tradicional de las clases sociales enfrentadas en ese conflicto binario, ¿no? Y cuando hablamos de conflicto binario es de entender quién tiene la razón y quién no, quién está a favor de los trabajadores, a favor de ese bien común y quién no. Es una visión quizás en ocasiones bastante reduccionista, pero que a lo largo de toda la evolución del hombre, del ser humano, pues es lo que lastimosamente siempre se ha presentado, ¿no? Es un conflicto binario, sí o no, blanco o negro, día o noche. Y entonces podemos decir que es un punto de partida, ¿no? O sea, entonces Turén frente a ese conflicto binario plantea una visión pluralista de la sociedad y no una visión dualista, es decir, que hay muchos más elementos y muchas más disensiones y aportes que se pueden hacer dentro de una sociedad. No solamente es izquierdo-derecho, también hay un centro. Hablando dentro de esa gran cantidad de posibilidades que podemos tener en el momento de enfrentarnos a problemas en el día a día y sobre todo de problemas o de necesidades que puede tener la sociedad. Entonces, esto es un punto clave en la teoría de Touraine,
porque para él la sociedad postindustrial mm, no se caracteriza por ser dos grandes bloques culturales que se enfrentan, nuevamente la lógica binaria, como podría ser la burguesía y el proletariado en el modelo marxista clásico, ¿no? Más bien él habla de la posibilidad de que existan otro tipo de elementos. En lugar de eso, pues obviamente Turing ve mm, contrincantes como tantos contrincantes o tantos enemigos, más bien que enemigos, adversarios, jugadores, actores, como legados culturales existan. Porque entonces la sociedad se termina comprendiendo como un mosaico muchísimo más complejo de actores y grupos con diversos intereses y anclajes culturales, no solamente es arriba abajo, no es como les mencionaba, no es ese pensamiento, ese discurso binario, sino que tiene muchísimos más elementos que tal vez no habíamos tenido en cuenta. Entonces, por lo tanto, podríamos decir que se desconoce un conflicto social planteado en términos de dos bloques, ¿no? Entonces, ese conflicto no es que se desaparezca, no es que se desestime ni más faltaba, pero se vuelve mucho más fragmentado y multidimensional, con más elementos, más actores, un contexto mucho más intrincado. Ese conflicto se enmarca en un proceso de desarrollo mm, que conlleva la creación de alianzas y coaliciones sociales cambiantes, pues naturalmente para poder lograr y lo que nosotros queremos en la vida, ya que no solamente tenemos que enfrentarnos, cuando al enfrentarnos en el mejor de las expresiones, ¿no? Ya tenemos que enfrentarnos no solamente con aquel que piensa en una forma completamente distante de nosotros, sino con todos aquellos que se acercan a nuestras formas de vida, a nuestro color negro, pero quizás con unas atenuaciones. Entonces ya es una lucha permanente entre diferentes escalas de grises con los cuales tenemos que encontrar algún tipo de un punto de contacto central para poder lograr que lo que buscamos en la vida como sociedad termine siendo una realidad, ¿no? Entonces esos actores pueden unirse, enfrentarse en función de problemáticas específicas y pues obviamente a través de la generación de alianzas que en ocasiones no son permanentes, se puede acercarse o alejarse los grupos sociales a lo que están buscando para su propio bienestar, ¿no? Esto naturalmente nos lleva a una pregunta importante que el propio Turing se plantea, ¿no? De ¿por qué se ha creado la idea de un mundo social dividido en dos campos hostiles? Que es lo que está aquí en la parte superior derecha de esta ayuda, ¿no? Entonces, si esa realidad es más plural, ¿de dónde viene esa persistente imagen dualista? O sea, ¿por qué el pensar solamente con dos lentes completamente opuestos frente a la sociedad? Y pues creo yo que esas respuestas que ofrece es que se ha superpuesto, por lo menos en Europa, dice Turing, que la concepción de clase social fundamentada, estoy leyendo lo que está en slide, es mucho más sencillo para ustedes, es un legado cultural con el modelo industrial de relaciones sociales que tuvo vigencia en parte de Europa durante el siglo XIX y que efectivamente enfrentaba patrones y obreros, ¿correcto? Y entonces, esta experiencia histórica está poniendo en manifiesto, marcó profundamente la teoría social y la conciencia colectiva, ¿no? Porque se proyecta esa imagen dualista, nuevamente incluso cuando la estructura social comenzaba a cambiar. Y Turing nos invita a mirar más allá de esa superposición para entender que las nuevas lógicas de la sociedad, de esa sociedad programada, ¿no? Entonces, recuerden nuevamente que Turing era un sociólogo, ¿no? Y como tal, todo su pensamiento y su entendimiento de la sociedad pues, tiene una marcada influencia de las ciencias sociales, ¿no? De la sociología. Es así como en nuestra nueva diapositiva, de la descomposición de las clases sociales. Entonces, tenemos que decir que Turing analiza lo que él llama la descomposición de las clases sociales en su sentido tradicional, ¿no? Pero ¿cómo se manifiesta esa descomposición? Pues bueno, una primera manifestación de esa descomposición, vamos ahí, como lo dice la ayuda, radica en que los géneros de vida
basados cada uno de ellos en un legado cultural propio, son sustituidos actualmente por niveles de vida, ¿correcto? Entonces recordemos que ese etos cultural, que era un componente clave, súper importante de la clase social tradicional, eh, nuevamente empieza a tener una efervescencia, una relevancia. Los géneros de vida implicaban formas distintas de ser, de valorar, de relacionarse profundamente, que estaban profundamente arraigadas y unidas a la cultura de cada clase, ¿no? Entonces, en esa sociedad postindustrial, esas diferencias culturales distintivas pierden importancia. En su lugar, pues, se adquiere una importancia eh, frente a la nivelación producida por la afluencia económica y esas aspiraciones y los estilos de vida pues tienden a, ¿cómo lo podríamos decir?, a homogenizarse, a igualarse en torno al consumo y al acceso de bienes y servicios, es decir, a esos niveles de vida, ¿correcto? Entonces, lo que define la posición social ya no es tanto una cultura de clase particular, sino la capacidad de consumo qué tanto nosotros estamos manifestando lo que requerimos y qué tanto podemos alcanzar a obtener esos bienes y servicios. Esa capacidad de consumo se reafirma permanentemente. Como consecuencia, pues se pierde esa conciencia de clases en ese sentido tradicional de una identidad cultural y la política compartida y opuesta a otra. Otro aspecto de esta descomposición dice la presentación, es que el pauperismo ya no azota a una determinada clase social dentro de la sociedad, sino a determinadas categorías particulares de personas que no necesariamente, dice aquí la presentación, no necesariamente pertenecen a la clase obrera y por otra parte la burguesía tampoco se define por su legado cultural, ¿no? Lo que establecemos. Entonces, la élite económica y esa élite de poder, esas capacidades, esas estructuras de poder, pueden ser más diversas en sus orígenes y en sus estilos de vida naturalmente, y su cohesión se basa menos en una cultura compartida y más específicamente en el control de esos aparatos de decisión y programación. Entonces, quizás lo que podríamos decir es que esas élites ya no tienen una forma o un hilo conductor, una telaraña que los una unos con otros por sus estilos de vida o por su forma de ver hacia el futuro, sino por la capacidad de control de los aparatos estos de decisión, sí, de programación, que hacen que, para bien o para mal, se permitan perpetuar las comodidades a las cuales siempre han tenido acceso, ¿no? Es decir, les permite defender su forma de vida. Obviamente el control de los aparatos de decisión y programación se resume simplemente en tener el poder, en tener la capacidad, en tener esa posibilidad no solamente de cambiar su propia vida, sino de tomar las decisiones por los demás. Y eso pues obviamente hace que genere una capacidad de entenderse como propios dentro de un mismo grupo, ¿correcto? Bien, entonces, un segundo factor de descomposición, ¿sí? De las clases sociales radica en esa institucionalización del conflicto industrial, ¿no? Pero realmente, ¿qué significa esto? Pues en la sociedad industrial clásica, el conflicto entre capital y trabajo era a menudo directo, quizás en ocasiones demasiado crudo y poco regulado, ¿no? Sin embargo, pues con el tiempo este conflicto se ha canalizado a través de instituciones. Entonces, Turing señala que la institucionalización del conflicto es producto de esa acción ¿m? Sindical y por otra parte de esa acción política, nos dice él. Y los sindicatos se convierten en actores reconocidísimos que negocian salarios, condiciones de trabajo y otros aspectos de la relación laboral. O sea, hace falta, eh, eh, representan esa falta que tenía de presión de comunicación y de poder por parte de los obreros, de los trabajadores, y a través de una organización de masas tienen la posibilidad de proyectar y de defender, y quizás en ocasiones podríamos también decir de exigir unos nuevos requerimientos, ¿no? Hacia los patrones, hacia los dueños de las industrias. Y entonces, eh,
El Estado, a su vez, también a través de la legislación laboral y de las políticas sociales, interviene para regular y mediar en estos conflictos. Entonces, no solamente es los sindicatos luchando en contra de los dueños de las empresas, sino que el Estado empieza también a intermediar para que a través de normatización, de normatividad, facilite o lastimosamente en ocasiones imposibilite que los trabajadores se vuelvan cada vez más cercanos a lo que quieren para sus propias vidas, ¿no? Entonces, esto no limita el conflicto, pero lo transforma, lo encausa, lo vuelve más predecible y menos disruptivo para el sistema en conjunto, en todo su totalidad, ¿no? Un efecto importante de esta institucionalización, mm, perdón, tomo agua, es que la autonomía de los problemas internos de las organizaciones, como dice en la parte de abajo, conduce a separar en una gran medida los conflictos de trabajo con los movimientos sociales con finalidades políticas. Entonces, pues obviamente, mientras que en el pasado las luchas obreras podían estar directamente ligadas a proyectos revolucionarios o de transformación social radical en esa sociedad postindustrial, los conflictos laborales tienden a enfocarse en reivindicaciones más específicas dentro del sistema existente, ¿no? De esas grandes cuestiones políticas y también públicas, los movimientos sociales más amplios pueden seguir su propio curso con una conexión más o menos directa o automática con las disputas en su lugar de trabajo. Y esta separación entre la esfera laboral sindical y la esfera político-social más amplia es otra manifestación de la pérdida de centralidad de ese modelo de clase tradicional, ¿no? Entonces, eso nos lleva a hablar acerca de un tercer factor de descomposición, ¿no? Que Touraine identifica en la descomposición de las clases sociales tradicionales, y este se refiere a la estructura de poder. Contrario a algunas teorías que postulan una élite de poder monolítica, Touraine argumenta que la concentración de capital en manos de una élite no se ha producido en términos que permitan afirmar la existencia de una élite de poder unificada. Está en ese bloque, ese filete amarillo en la presentación. Entonces, si bien es innegable que hoy hay organizaciones de poder naturalmente, estas no se fusionan en una sola élite dominante. El poder está mucho más difuso, mucho más atomizado, está distribuido entre diferentes aparatos, entre tecnoestructuras, entre actores disímiles en ocasiones, que aunque puedan tener intereses convergentes en algunos puntos, no constituyen un bloque único y homogéneo con un control centralizado sobre toda la sociedad, ¿no? Pero eso nos lleva a pensar que, o a preguntarle, el punto quizás más importante que introduce Touraine en este momento es que estas sociedades ya no son sociedades de acumulación, sino son sociedades de programación. Pero ¿cuál es la diferencia fundamental entre estos dos conceptos, ¿no? Entonces, las sociedades de acumulación eran pues las típicas de la sociedad industrial, ¿correcto? Donde pues naturalmente estaban centrados en la acumulación de poder, en la acumulación de capital como principal motor de desarrollo y fuente del conflicto, ¿no? Porque a la hora de la verdad eso era lo que hacía que ellos se sintieran tan tranquilos de su estilo de vida, ¿no? Acumulación de capital, acumulación de poder. Y la lucha giraba mal que bien en torno a la propiedad de los medios de producción, por habíamos hablado durante el tiempo de Marx, y en esa distribución de la plusvalía. Es decir, ¿quién se va a quedar con las ganancias? ¿Va a ser solamente para el dueño de los medios de producción, para el burgués, para el dueño de la empresa, de la fábrica, o vamos a generar o a reconocer de cierta manera una participación a los obreros, a los trabajadores que hicieron posible que se crearan esos bienes y servicios que mal que bien terminaron generando una ganancia, una plusvalía, ¿no? Entonces, en cambio, esas sociedades de programación características de la era postindustrial se definen por una capacidad de planificar, de gestionar y de controlar ese cambio social, económico, incluso en ocasiones también político, a través del conocimiento, la información y la tecnología, ¿no? Entonces, ese énfasis se desplaza de la propiedad del capital, ¿sí? De ese fundamento tan grande de quién es el que tiene la capital, a la capacidad de influir y de dirigir los procesos de desarrollo, ¿no? Entonces, eso definitivamente redefine esa naturaleza del poder, de dónde se origina, cómo se sostiene,
cómo se defiende y hacia dónde se lleva, y por ende también cambia o replantea una configuración de los grupos dominantes y de los conflictos sociales, obviamente porque ya no solamente estamos hablando de unos contra otros, sino de una gran cantidad de elementos y de nuevos ciudadanos, de nuevos grupos sociales que terminan siendo importantes en el momento de la toma de decisiones. A ver, cambiamos. Entonces eso lleva a que analicemos o que mencionemos que hay un conflicto en esa sociedad programada, ¿no? Entonces, si esas sociedades postindustriales son sociedades con programación, entonces pues la naturaleza de ese conflicto social también cambia. Entonces, al respecto, entonces, Turing nos dice que son los problemas derivados de la programación. Estamos en la ejemplo del lado izquierdo. Son los problemas derivados de la programación, no los de la acumulación de capital, los que en este momento hacen sentir en la sociedad, se hacen sentir en la sociedad, y es en torno a ellos que gira hoy el conflicto social. ¿Eso qué significa, no? Pues que obviamente quedan unas consideraciones y unas consecuencias profundísimas, porque, por ejemplo, como el futuro ya no lo garantizan principalmente las inversiones privadas, porque el Estado asegura, dice la ayuda, ¿sí? El Estado asegura y orienta una parte creciente de las inversiones económicas, pues el Estado, los grandes aparatos tecnoburocráticos, tecnócratas, se podría decir en ocasiones, que pueden ser públicos, privados o su mezcla, mixtos. No sé si ustedes utilizarán esa palabra en Chile, por lo menos en Colombia cuando se habla de mixtos se dice que solamente es la lasaña, ¿no? Mixto solamente la lasaña. Disculpen el chascarrillo, pero tal como se le pueda decir en Chile, en Colombia, de cualquier otra parte, definitivamente esos grandes aparatos tecnoburocráticos, esas estructuras de toma de decisiones pueden ser que tengan un origen principalmente público, que se emerja, que se genere por parte del Estado, controlado por los gobiernos, o que sea unas iniciativas por parte de personas completamente independientes que no están buscando otra cosa más que beneficiarse a través del desarrollo de sus capacidades, ¿no? Entonces, estos elementos, estos actores, eh, esos aparatos burocráticos asumen un rol protagónico en la definición de las prioridades de inversión, en la asignación de recursos y en la dirección de lo que podríamos mencionar o decir como el desarrollo tecnológico económico. Entonces, por otro lado, como ahí en la tercera columna, en lugar de esa acumulación liberal que históricamente fue un proceso conflictivo, se produce hoy un proceso de programación de capitales por el poder público o por estas grandes organizaciones, ¿no? Entonces, eso significa que el conflicto ya no solamente se centra tanto en la lucha entre el capitalista individual y el obrero por la plusvalía, sino en las decisiones sobre qué se programa, cómo se programa, quién se beneficia de esa programación y quién queda excluido o marginado por parte de ella, ¿no? Y esas disputas giran en torno al control de la información, la participación en la toma de decisiones estratégicas y, de cierta manera, vamos a decirla, una orientación, una guía general del desarrollo social y tecnológico, ¿correcto? Bien, entonces, eh, eso nos lleva a pensar naturalmente en las causas del conflicto, ¿no? Entonces, creo yo que es el momento de que profundicemos en las causas del conflicto en esta sociedad programada, ¿no? Entonces, de acuerdo a Turing, en la sociedad contemporánea, estamos leyendo la parte de arriba, a la izquierda, en la sociedad contemporánea, ese proceso fundamental es el planteado en el desarrollo económico y el consumo de la población, ¿no? Entonces, pues más específicamente esa tensión entre las diferentes inversiones programadas y dirigidas por el Estado, ¿no? Y esas aspiraciones al consumo individual. Turing considera que este dilema está en la raíz de los conflictos más agudos, ¿no? Entonces, imaginemos, las grandes organizaciones y el Estado invierten en ciertos sectores, la tecnología, la infraestructura, la investigación, lo que hoy generalmente se llama STEM, ¿no? Eh, ciencias, si me pueden permitir la expresión, ciencias duras, ¿no? Ciencias donde es en ocasiones mucho más sencillo ver los productos del trabajo de los académicos o de las personas. Entonces, esas grandes organizaciones
invierte en esos sectores con una lógica de desarrollo a largo plazo, ¿no? Un crecimiento económico, un poder estratégico, no lo hacen porque sí, no lo hacen con el fin de congraciarse o de dar algunas oportunidades de resarcir o de devolver la riqueza que han ganado, ¿no? Es entendible. Entonces, invierte en esos sectores, ¿sí? Y estas inversiones requieren movilizar enormes recursos. Y por otro lado, la población tiene demandas, necesidades, podemos decir aspiraciones, requerimientos de consumo inmediato, ¿no? Entonces, para la mejora, para mejorar su calidad de vida, para el acceso a bienes y servicios, y naturalmente en ocasiones tendremos que decirlo también, para solucionar caprichos, ¿no? ¿Qué sería de la vida de todos nosotros si fuéramos completamente estoicos, si no nos dejáramos de vez en cuando tentar con aquellas pequeñas necesidades que tenemos en el día a día, ¿no? Que quizás es lo que nos hacen, nos hacen feliz, nos hacen felices. Entonces, cuando esas dos lógicas entran en contradicción, ¿no? Por ejemplo, si las grandes inversiones se hacen a costa del bienestar inmediato o si esos beneficios, esas inversiones no se distribuyen equitativamente, surge lastimosamente el conflicto. Entonces, en este contexto, en la parte de abajo dice, comienzan a surgir nuevas clases sociales y nuevos conflictos, ¿no? Entonces, Turén identifica que una nueva clase dominante que se identifica quizás con esa inversión colectiva, ¿sí? Pero que no es la burguesía tradicional proletariada de los medios de producción, sino son más bien los burócratas, los gestores, los planificadores, que por su posición privilegiada controlan los aparatos de decisión y de programación, ¿no? Recuerden que ese es un elemento fundamental que ya hemos hablado desde hace unas 3 o 4 ayudas atrás, los aparatos de decisión y de programación. Esta nueva clase dominante, pues obviamente entra en un conflicto con quienes reclaman un aumento de su consumo, de su nivel de vida. ¿M? Entonces, mmm, podríamos decirlo, esos conflictos ya no se articulan necesariamente en torno al lugar del trabajo, ¿sí? Sino en torno a las políticas de desarrollo, el acceso a los servicios y el control sobre las decisiones que afectan mal que bien a todos los ciudadanos, ¿no? Porque pues eso es algo que hace que se impacte en la vida propia, ¿no? Pues todo, sobre todo el control de las decisiones que afectan ese futuro colectivo y que muy a pesar que en ocasiones se acepte como una masa, en el momento que las personas llegan a casa y piensan qué es lo que se ha decidido y qué es lo que se ha exigido, pues en ocasiones puede ser que no estén muy de acuerdo, ¿no? Porque puede ser que beneficie al bien común, pero quizás a las personas en forma individual no. ¿Qué es lo más qué es lo que tiene mayor preponderancia? Bueno, pues cada uno de ustedes tendrá una visión diferente, ¿no? Si es que nosotros como ciudadanos definitivamente tendríamos que dejar nuestras necesidades de lado para beneficiar a toda la sociedad, o por el contrario, reconocer que la sociedad es la sumatoria de individualidades y que solamente a través de la posibilidad de que el individuo desarrolle sus necesidades en la forma y dimensión y vector que considere mejor necesario, es lo que hace realmente una sociedad cada vez más fuerte, ¿no? Entonces, pues, de cierta manera, esas imágenes que vemos en la parte izquierda de la presentación, ¿no? Pues evocan protestas y tensiones sociales que reflejan precisamente ese tipo de choques. Pues Mayo del 68 es un ejemplo muy representativo, ¿no? Sabemos que fueron unos estudiantes que en principio empezaron con la lógica de manifestar descontento frente al sistema educativo que existía en Francia en ese momento, pero a lo largo también se empezaron a unir otro tipo de sectores que vieron que había una necesidad de manifestarse en contra de las condiciones que tradicionalmente les habían dado los empleadores, ¿no? Algo bien complicado y que es un ejemplo de resistencia social que ha tenido Francia y que ha proyectado hacia el futuro, ¿no? O sea, no solamente es un capricho, mostró de una manera casi que magistral la forma como los ciudadanos pueden exigir el cumplimiento de sus derechos y cómo pueden generar un cambio
frente a estructuras de poder como el Estado, que en ocasiones es tan difícil de enfrentar, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, esta siguiente ayuda a la percepción de la perversión, perdón, de la inversión, mm, nos lleva a pensar que para entender mejor esas dinámicas de estas nuevas clases dominantes, recuerden que son simplemente una organización social que pues tiene otras lógicas y otras necesidades en comparación a lo que se había escrito en su momento por autores como Marx. Entonces, pues para entender esa dinámica, Turing introduce un concepto interesante, ¿no? La perversión de la inversión. Entonces, ante la pregunta de cómo salir del liberalismo, más bien cómo entender las nuevas formas de dominación, que no son las del liberalismo clásico, Turing nos ofrece una idea, ¿no? Entonces dice, mire, la perversión de esa inversión consiste en que los inversores pueden identificarse, ¿m?, con el interés general, nos dice la ayuda, demostrar con lógica de argumentos que su propio éxito es la condición misma del acrecentamiento del nivel general de vida. ¿Correcto? Entonces es una cuestión bastante profunda porque hace ver o nos pone más bien de manifiesto esa problemática, esa perversión, ¿no? Y sobre todo el impacto de la inversión. Entonces, en otras palabras, pues aquellos que controlan las grandes decisiones de inversión, los tecnócratas, los burócratas, las leyes de los élites de las organizaciones sociales, los representantes culturales, pues tienden a presentar sus propios objetivos a intereses, ¿sí? Que puede ser el crecimiento de su organización o de la población, el desarrollo de una tecnología particular o la implementación de un plan económico, como ustedes consideran, como si fueran idénticos al interés de toda la sociedad. Entonces, en ocasiones, pues eso lo que hace es desvirtuar por completo las necesidades que son identificadas de los ciudadanos y simplemente se les da otro tinte, ¿no? Otro enfoque. Entonces argumentan que si a sus proyectos les va bien, si las organizaciones son suficientes y poderosas, entonces pues toda la sociedad se beneficia automáticamente, ¿no? Y se establece una especie, perdón, de equivalencia entre el interés particular de esos aparatos de decisión y el bien común. En ese momento es algo particular porque hay que comprender qué tan difícil y qué tan potente sea la capacidad que tiene un gobierno y sobre todo un Estado de decidir para el resto de sus ciudadanos. Mm, Perdón. Eh, Porque efectivamente uno de los mayores errores que tienen los gobiernos, tanto de izquierda como de derecha, porque aquí no es de espectros eh, políticos ni de colores, sino de esa eterna eh, eh, mm, mm, creencia de los seres humanos que están en el poder, de que tienen una mejor forma, una posibilidad de determinar qué es lo que nosotros queremos como ciudadanos. Entonces, ¿a qué va el comentario? Que precisamente esas estructuras de poder, esos aparatos de decisión creen en ocasiones, o sea, llegan la responsabilidad de definir qué es lo mejor para los ciudadanos y qué es lo que o cómo es la forma en que los ciudadanos deberían vivir su propia vida. Y eso pues termina generando unas estructuras de poder que son completamente negativas porque entre más un ciudadano pierde, una persona pierda su libertad, cada vez se está acercando más a esa perversión, eh, porque pues obviamente le están suplantando sus posibilidades de tomar decisiones, ¿no? Entonces en este caso esa perversión, ese problema, radica en que esa identificación, ¿sí?, puede ocultar el hecho de que los beneficios que se le están presentando a las personas no siempre se distribuyen equitativamente, ¿sí? Que ciertas decisiones pueden tener costos sociales elevados para algunos grupos o que esos objetivos de las grandes organizaciones no siempre coinciden con las necesidades o las aspiraciones reales de la población. Entonces, cuando nuestros gobiernos toman decisiones de una forma bastante extraña, creyendo que representa las necesidades de los ciudadanos, pero están completamente alejados de lo que realmente se requiere. Y esta capacidad de expresar el poder
el interés particular o popular, ¿sí? Como una universalidad, es una fuente clave del poder de esa nueva clase dominante y al mismo tiempo una fuente de opacidad y de posible desconflicto, descontento o conflicto, ¿no? Entonces, simplemente para redondear la idea, es la mala maña que tienen los tomadores de decisiones y sobre todo los funcionarios que son elegidos por parte de los ciudadanos para representarlos en organismos de toma de decisiones, para creer que ellos, por el hecho de que fueron votados democráticamente, ellos tienen el pulso directamente de las necesidades de la población y representan a través de sus decisiones lo que todos nosotros como ciudadanos queremos. Y es algo, como les digo, supremamente problemático, supremamente problemático. Peor aún, si es que en la toma de decisiones el gobernante se termina embriagando de ese poder que es tan difícil en ocasiones alejarse como seres humanos y cree que todo tipo de disenso y toda iniciativa de control hace parte de un plan maléfico, un plan macabro para impedir que él le dé a los ciudadanos lo que ellos requieren, ¿no? Entonces esto termina volviéndose como un círculo vicioso, ¿no? A través de teorías de la conspiración donde los gobernantes dicen yo fui elegido democráticamente por parte de la mayoría, entonces yo represento sus necesidades, para a lo largo de su ejercicio político termina desviándose por completo o más bien interpretando de una forma negativa qué es lo que nosotros como ciudadanos queremos y todo tipo de control, todo tipo de intervención que nosotros como ciudadanos queramos hacer en ese mandatario, y lo voy a interpretar es simplemente como, utilizando teorías de la conspiración, como una forma de impedir de que él le haga el favor a los ciudadanos de ser cada vez más felices. Y eso no solamente se ve en Latinoamérica, se ve en todas las estructuras de poder, principalmente políticos en el mundo, donde pues eh, esa posibilidad de tomar decisiones por el resto de las personas termina encegueciendo a los mandatarios y termina generando en ocasiones más malas intenciones que buenos objetivos o buenas materializaciones de lo que nosotros requerimos como ciudadanos. Bueno, entonces yo creo que como la vez pasada les había quitado unos 10 minutos, yo creo que sea bueno el momento de recuperárselos. Quedamos en esta diapositiva, pasamos a la diapositiva 13, la opacidad de la clase dominante, para continuarlo en la siguiente clase, que es dentro de 8 días, tal cual como está programado dentro del desarrollo de estas temáticas. ¿Les parece? Entonces, pues quedaríamos que en esta diapositiva 13 y con eso en la siguiente clase mmm, acabamos nuestro tema y seguimos avanzando en la preparación de la evaluación número 3. Ya les daré mayores detalles. Les daré primero que todo un reporte del tema de las notas, quiénes son los que hasta el momento tendrán algún tipo de inconveniente, cómo les ha ido bien o mal en las diferentes actividades, y les haríamos una exposición con nuestra querida Ana María, más que una exposición, una explicación, una presentación de cómo se realizaría la evaluación número 3 para que se comiencen a preparar. Va a ser algo muy sencillo, lo que tenemos listo para ustedes, pero pues vale la pena que expliquemos en demasía en la siguiente sesión, ¿correcto? Entonces, pues bueno, con esto, como les digo, llegamos al final de esta primera parte de esta presentación del tema 9, la sociedad postindustrial. Al término de este ejercicio, cargaré la grabación de esta clase en Blackboard. Quedará montada, de por sí ya está montada esta presentación para la consulta de todos ustedes, y pues obviamente estaremos siempre abiertos a través de los canales de comunicación para cualquier tipo de requerimiento que ustedes tengan, y que estamos en la obligación naturalmente de solventar cuanto antes. No sé si nuestra querida Ana María tenga algo para aportarnos.
Que les vamos a subir las notas, profesor, de la segunda evaluación, la solemne 1, de la caricatura. No te entendí. No, que les vamos a subir las notas. Sí, vamos. Ya están subidas las notas de la evaluación 1, ya están en el Sí, sistema. no, la de la 1 está De la lista. 1 ya desde hace como 4 semanas, y de la evaluación 2 también lo subiremos dentro del sistema. Y haremos naturalmente, además de ver las notas ustedes en el sistema, también las verán reflejadas en Blackboard, y también tendrán una retroalimentación. Como les digo, unos trabajos supremamente interesantes, unas posiciones a la izquierda, a la derecha, completamente respetables de todos ustedes, pero creo que el objetivo final del ejercicio se cumplió, y con creces, la verdad. Pues nada, creo que con eso, como les decía, llegamos al final de la sesión del día de hoy, y pues nos estaremos hablando en 8 días. Esperando pues que naturalmente todas sus familias estén siempre en la mejor de las condiciones, y que ustedes cada vez avancen más en su realización personal y profesional. Que tengan una muy buena tarde, noche ya para ustedes, y nos vemos en 8 días. Un gran abrazo. Chao, Buenas chicos. noches. Estén bien. Chao. Muchas gracias, Muy buenas bien. noches, Cuídense. excelente clase. Hasta luego, que estén bien.